nosotros tampoco podemos corrernos, por supuesto, de la actualidad y de lo que fue el final de Araceli. Después de una búsqueda muy prolongada, después de unos datos que habían ido apareciendo en las últimas horas, que generaban sospechas, después de una investigación que presenta algunas fisuras, ustedes saben, porque han seguido en las últimas horas, cuál fue su final. Y en todo caso, dónde la encontraron, en qué circunstancias, quién es el sospechoso, cuántos son los detenidos, pero casi que a esta altura, como suele pasar en los hechos policiales, pasa a ser una anécdota. Y la investigación pasa a ser también eje de una casi investigación paralela para saber si se tomó muy en serio en las primeras horas lo que estaba ocurriendo y en definitiva si se pudo hacer algo por Araceli. Si todos, no solamente los investigadores, todos pudimos haber hecho algo por Araceli. Pero como suele ocurrir también cuando nos hacemos este tipo de preguntas, no hay respuestas concretas. Hay algunos datos de último momento que son, si se quiere, lo más llamativos, que tiene que ver con esa inscripción que apareció en el baño donde aparece el cuerpo de Araceli, presuntamente escrito sobre un trozo de papel higiénico, a donde decía "ayuda, Ara". Nadie sabe bien si efectivamente ella escribió esa nota. Duda de un montón de circunstancias, ¿no? Porque entre las personas que resultaron detenidas en las últimas horas, hay dos hermanos que tienen a su vez un hermano que integra la comisaría o que integra la fuerza policial de la dependencia a donde el papá de Araceli hace por primera vez la denuncia por la desaparición. Entonces, ¿la buscaron como correspondía? ¿Hubo acaso algún tipo de interés por, bueno, sembrar pistas falsas, como ese monedero, ese neceser que aparece con algunas pertenencias que la familia dice que no eran de ella? Y la insistencia de algunos denunciantes, cuyos nombres nunca se aportaron, o nombres nunca se aportaron, de la presencia de Araceli en un lugar donde nunca estuvo. Digamos, en ese camión, ¿no? No, cuando se la buscaba en otro barrio, claro, donde se encontró la cartera, y con insistencia aparecían testigos por teléfono diciendo que estaba ahí, que estuvo ahí, que la habían visto, como buscando desviar de alguna manera la investigación. De todas maneras, hay que decirlo también, lamentablemente no se perdió tiempo para tratar de salvarle la vida a Araceli, porque todo parece indicar, por lo menos en las primeras pericias, que perdió la vida en cuanto empezaron a buscarla. Es decir, sí, no estuvo 3 o 4 días esperando que la rescaten, sino que todo parece haberse desatado en esas horas. Pero alguien aparentemente hizo algo para desviar la investigación. En principio es lo que se sospecha. ¿Cómo te va, Liliana González? Buenas tardes, gracias por venir. No, por favor, es un gusto. ¿Qué pensás de cómo se han hecho las cosas, de los datos que se tienen, de esa escritura que nosotros mencionábamos sobre ese trozo de papel higiénico? Bueno, yo creo que la investigación se equivocó, es decir, la fiscal tomó un camino que para mí no fue el correcto, debería haber actuado con mayor celeridad, de hecho ya estaba muerta, lo único que hubiera hecho la mayor celeridad de la fiscal es encontrar el cadáver y bueno, para la familia le hubiera dado un poco más de serenidad, saber, porque en fin y al cabo saber la resolución de la causa, sí, da más tranquilidad a la familia. Pero yo quisiera escucharla porque ella iba a dar esta tarde una conferencia de prensa donde iba a explicar, la fiscal, donde iba a explicar los motivos por los cuales había actuado y de qué manera había actuado. Con referencia a los dos hermanos y el policía, tengo entendido de que hubo una inteligencia con el teléfono y por eso determinaron la detención y exoneración de él mismo, porque se determinó que él le estaba dando datos a los hermanos para que no fueran apresados y de alguna manera Badaraco se pudiera escapar. Por otra parte, yo no tengo claro si Badaraco fue el único ejecutor o si fue el ejecutor de la muerte. Tampoco tengo claro si la mujer no intervino en todo esto, porque si realmente ella se fugó con él. Normalmente cuando un delincuente se fuga y la mujer no tiene absolutamente nada con él, no se la lleva y mucho menos a una criatura. Si no es cierto que se la ha llevado y ella está resguardada en casa de algún familiar, bueno, la cosa sería diferente. Pero si se ha ido con la mujer y con el hijo, hay dos posturas. O se fue para preservarse, para que no lo maten, y porque estando con una mujer y con una criatura, por ahí la policía actúa de otra manera, o bien porque ella tiene algo que ver en la causa.
Si hacemos memoria, aquí estuvo el padre de Araceli, lamentablemente, sentado en el mismo lugar donde está Liliana ahora, y habló durante 1 hora con nosotros. Y en aquellas horas, cuando vino a la televisión, había muy pocos datos de la investigación que enseguida nos va a refrescar Paulo Cabra. Pero hablaban de una plaza, usted debe recordar perfectamente que hablaban de una plaza. Bueno, todo esto fue a metros de esa plaza. Y nosotros decíamos, hay cámaras de seguridad, lamentablemente nos decían, la plaza no tiene cámaras de seguridad, pero bueno, la pericia de quienes trabajan indicaba que había que ir, había que hablar con los que siempre están en la plaza, que ellos iban a saber si había estado allí o no, porque generalmente es la misma gente la que para en los mismos lugares e incluso podrían haber identificado con quién estuvo esa noche. Bueno, esa tarea que parece tan sencilla desde afuera y que se la preguntábamos al papá de Araceli por entonces, parece que no se hizo tiempo informa o que por lo menos faltaron algunos datos como para acelerar la investigación. Insisto, no sé si pudieron haber hecho algo por Araceli, pero parece que esos datos aparecieron un poco tarde en la causa. Sí, evidentemente sí. Yo no tengo claro cuándo aparece Badaraco en acción. Creo que aparece porque estaba en una cena, en un almuerzo que ellos hicieron, un asado, y de allí es reconocido por uno de los hermanos y entonces es indicado como partícipe de este delito. Evidentemente la fiscal lo citó 3 veces y en 3 veces, si bien encontró contradicciones, nunca determinó la detención del mismo, por lo menos custodia o seguirlo para que no se profugara. Es una situación bastante difícil porque si ella sabía y él el último día confiesa que había tenido relaciones sexuales dentro del camión con esta chica y que las relaciones sexuales habían sido consentidas, y ella ya venía, digamos, él venía patinando con referencia a las declaraciones, debería haber ella ordenado la detención. Por causas mucho menores y por contradicciones mucho menores son detenidas personas. Es que ya tenían probado la presencia de Araceli en el camión. Claro, y eso fue lo que había pasado en el camión era el crédito de lo que él decía, lo que daba la fiscalía, ¿no? Pero sí, estaba probada la presencia de Araceli en el camión. Él tenía un relato al respecto. Claro, lo que pasa es que él relata eso después que le dicen que apareció el cabello. Antes no lo había dicho, con lo cual la fiscal ya no podía dudar más. Es decir, uno puede tener una contradicción, pero no semejante contradicción de negar que la vio, pero que no pasó nada más y no que estuvo dentro del camión. Evidentemente, él ha estado en el hecho. No sé qué participación tuvo. Yo no puedo aseverar que él la mató, porque hay 2 personas más que están detenidas por homicidio, con lo cual la fiscal tampoco sabe en realidad quién es el que ejecutó. En este momento se sabe que ha sido un ahorcamiento por lazo. Sí, y a propósito de eso, porque la autopsia continúa, está Adrián Salonia trabajando en vivo con ese tema. Adrián, buenas tardes. Hola, Melina, Guillermo, buenas tardes. Estamos trabajando solo a algunos metros de donde está ubicada la morgue del Hospital Carrillo con esta información porque el padre de Araceli estaría llegando a bordo de un auto del municipio de San Martín para realizar los trámites de entrega del cuerpo de su hija. La morgue de aquí del hospital, obviamente un escenario de profundo dolor para la familia, Melina, y destacar también la actitud del padre de las últimas horas, es quien fue la persona, mejor dicho, que enfrentó a los medios de comunicación, es la persona que apunta hacia la investigación, que apunta a la fiscal, y va a ser la persona que haga los trámites correspondientes para que le entreguen el cuerpo de su hija. El padre estará llegando de un momento a otro, nosotros estamos trabajando en uno de los portones principales, obviamente todos con emoción y todos consternación, con muchísimo respeto, nos vamos a acercar a él, pero con este dato definimos y hacemos este análisis que en las próximas horas ya podrían estar inhumando los restos de Araceli. Melina. Bien, Adrián, obtuviste un dato que nosotros repasábamos más temprano, que es el resultado preliminar, el motivo de la muerte, estrangulada con un lazo, ¿no? Tiene un surco sobre su cuello. Por supuesto que falta una serie de exámenes que se van a realizar y el papá también va a poder conocer un poco más sobre lo que pasó con su hija, ¿no? Entendemos también que prácticamente se ha determinado que murió, o la data de muerte conteste con el momento de su desaparición o del último contacto que establece con su propia mamá. Sí, Melina, el dato preciso y que ya se desprende
del resultado preliminar, estrangulamiento a lazo, fue así como la mataron de esa forma. Seguramente en esa casa o no, fue la escena del crimen, la casa donde encontraron el cuerpo, es una de las preguntas de los investigadores. Lo cierto es que aquí en minutos entonces va a llegar el padre. Tengo entendido que en la casa del horror, en la casa donde apareció el cuerpo, en estos momentos no hay nadie. Estuvo la madre fue la madre del principal sospechoso, fue quien le abrió la puerta a la policía cuando realizó el rastrillaje clave, pero la mamá del supuesto asesino está en la casa de una hermana, no se encuentra en ese domicilio. Otro de los datos para agregar. Sobre el dato que decías vos, Adrián, la pregunta, mejor dicho, que seguramente allí en la mesa de autopsia traten de responder es si todo el tiempo Araceli estuvo en ese lugar o no. Es importante decir que no fue descuartizada, que sí se encontró primero una pierna y después el cuerpo completo no fue descuartizada, y que sobre esa pierna parecía que había condiciones distintas en el aspecto de la pierna respecto del resto del cuerpo, y que eso es lo que hace suponer que no estuvo todo el tiempo allí, sino que probablemente fue ocultada, fue trasladada. Sí, Meli, y además otro dato a destacar, porque uno empieza a hablar de la investigación y se pregunta por qué, si la policía fue días previos a encontrar el cuerpo, no lo encontraron. Bueno, el dato ya lo conocemos todos. La policía, cuando fue en otras oportunidades, no llevaron los perros rastreadores, solamente los llevaron en la tarde de ayer, cuando en la jerga se dice ese perro rastreador se plantó frente al domicilio y condujo a los investigadores al fondo de ese domicilio. Lamentablemente, Araceli estaba cubierta de tierra, de escombros, de cal y de cemento. Ya volvemos con vos, Adrián. Gracias. Avísanos cualquier cosita que requieras, que retomemos el contacto, Hasta luego. Enseguida charlamos con Laura Quiñones Urquiza y también enseguida se suma Paulo Cablan, pero es importante para aquellos que recién llegan repasar la cronología de los hechos y tener en limpio los datos de la investigación y de los hechos que terminaron trágicamente. Darío Badaraco declaró 3 horas ante el fiscal. Lo hizo como testigo. Admitió en su momento que había tenido relaciones con Araceli en un camión y que se despidieron. Eso es lo que él dijo. No lo admitió, en realidad narró que había tenido relaciones con Araceli en un camión y que después se despidieron. Tras la declaración, los perros volvieron a la zona y marcaron la casa de Badaraco en Storni 4477, en José León Suárez. El lugar ya había sido allanado. Los perros en su momento no habían marcado nada. Algunos dicen porque no habían ido perros. Creen que el acusado quiso mover el cuerpo y eso despertó el olfato de los perros. Cuando fueron a allanar la casa, abrió la esposa de Badaraco y hallaron, como decía recién Melina, primero una pierna. El acusado había posteado en su Facebook a favor de la mano dura después del crimen de un remisero. Entre los 6 detenidos está el dueño del corralón y los que fumaban Paco con Araceli. 4 detenidos serán indagados por homicidio y 2 de ellos por encubrimiento. Este es el marco de la causa a esta altura de los acontecimientos. Enseguida se suma Paulo Cablan con información fresca. Laura Quiñones, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recién decías, ¿para vos es un ataque sexual? Mira, hay cuestiones que uno a la hora de observar las fotografías, ¿sí? Cuando, digamos, de cómo fue dejada la víctima, en qué posición, que hablan, digamos, para satisfacción del agresor de una connotación sexual. Eso, sumado a que fue una ahorcadura a lazo y no una asfixia mecánica, como puede llegar a haber sido, por ejemplo, una muerte accidental durante una práctica sexual de asfixia erótica, digo, hablan también de cierto nivel de planificación, ¿no? Digo, no es lo mismo tapar a una pareja, no sé, durante esa técnica con una almohada a ahorcarla con un lazo. ¿Se entiende esto? Sí, claro. A llegar a que haya un surco de ahorcadura y que haya un apergaminamiento en el cuello de la víctima y encontrarlo
luego de todo este tiempo. O sea, que ese surco esté todavía permanente allí, que no haya habido modificación, para que llegue a esa conclusión el médico legista. Incluso, si está el apergaminamiento y también la rotura del hueso ioides, o haya sido por anoxia, eso también se ve al abrir el cerebro, ¿no? La tapa del cráneo, sí. Traducinos el apergaminamiento. El apergaminamiento es como una especie de mancha o, digamos, marca que se va haciendo en el cuello y que uno cuando acerca la visión lo que observa es calcado, por ejemplo, digamos, la soga o la rugosidad de la soga está calcada en el cuello. Es como que la textura de la soga quedó impregnada en la piel. Exactamente, sería una copia en negativo del material con que hubo ahorcadura. Sí. A veces son dogales, es decir, lo que se llama como dogal o una cinta fina. Sí, y eso a vos te habla de algo premeditado. Sí, claro, algo a mí me da esa impresión, pero también hay que ver en qué posición fue encontrada la víctima, con qué ropa fue encontrada y con qué ropas no, qué estuvo dispuesto a hacer y qué no estuvo dispuesto a hacer el homicida, ¿no? Para ocultarla. ¿Una sola persona lo pudo haber hecho? Sí, una persona sola, sí, tranquilamente. Ahora, yo ampliaría un poco, porque las prácticas sexuales con lazo también son comunes. Claro, sí. O sea que no solamente el ahorcamiento con mano. Pero llegar al punto de ahorcadura, cuando ocurre eso, lo que puede llegar a ser esa muerte accidental es por inhibición vagal, no necesariamente por rotura del hueso ioides como para dejar una marca, porque en esa práctica sexual tengo entendido que las personas dicen hasta acá, o sea, hay un consenso en una práctica sexual semejante y el otro sabe cómo parar. Igual creo que estamos lejos de esa situación. Todo parece indicar que es una situación completamente diferente y de hecho la fiscal cree que es una situación completamente diferente, donde no actuó una sola persona. Y la verdad es que si uno ve las fotos, que lamentablemente son impublicables, o afortunadamente son impublicables, de cómo se encontró el cadáver de la chica, todo parece indicar que ninguna persona sola pudo haber trasladado el cuerpo hasta ese lugar y haberlo bañado en cal de la forma en la que lo enterró, debajo de la cal, buscando la desaparición final del cuerpo, ¿no? Ahí tiene que haber alguien evidentemente colaborado. Aparte, no cualquiera tiene cal en su casa en esa cantidad. Bueno, pero al trabajar en un corralón tenían acceso a la cal, ¿no? Eso habla, digamos, de el estilo de vida del autor del hecho, ¿se entiende? O sea, ya es parte de un perfil probable de autor. Y sobre la manera en la que se pretendió esconder el cuerpo, porque dicen que ese entrepiso era como un entrepiso hecho muy reciente, como todo muy urgente, por así decirlo, ¿no? Sí, todas esas modificaciones en el suelo, la policía las observa igualmente. Por ejemplo, eso también se ve cuando vos tenés un cuerpo enterrado en una plaza, ¿sí? Hay modificaciones en el suelo y el arqueólogo forense va y observa las distintas capas normales en los lugares donde la superficie no ha sido, digamos, excavada, cómo están modificadas en los lugares donde sí, es decir, están revueltas y no en capas como en los lugares donde no ha sido enterrado un cuerpo. Modificado el piso. Pero ustedes se asombrarían la cantidad de cadáveres que hay debajo de jardines, de losas. No me asombro porque en muchos casos terminan así y en algunas situaciones incluso son sorpresivas. En una obra encuentran algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Emparedamiento, ¿no? Claro, sí, lógicamente. O sea que no es una metodología extraña y para una persona que quiere deshacerse de un cadáver es perfectamente potable. Sí, de hecho no es una idea loca, digamos, es algo utilizado. Y él que trabajaba con elementos de materiales de construcción, ha estado en construcciones, sabe lo que es cavar y además no ha cavado demasiado hondo para enterrar el cadáver. Sin entrar en detalles, lo que termina haciendo la sal, o mejor dicho la cal, que es lo mismo que hace la sal, es llevarse la humedad del cuerpo con el tiempo. Evita olores, obviamente, y termina provocando una especie de momificación. No es exactamente así, no es una momificación, pero termina llevándose todos los líquidos que el cadáver va desprendiendo, terminan depositándose en la sal. Y modificando parte del ADN. En la cal, sal local, porque hacen el mismo efecto. Sí, no, es interesante lo que estabas explicando del efecto de la cal. Sí. Incluso, bueno, el cuerpo despide ciertos ácidos cuando
Cuando sucede una muerte, pasan los días y el cuerpo va sufriendo modificaciones, la deshidratación, la pérdida de temperatura, comienza el periodo de putrefacción. Entonces todos esos gases que larga el cuerpo en un estado, digamos, de putrefacción cadavérica normal, combinados con lo que es la cal, hacen un efecto bastante, digamos, de deteriorar incluso a veces, muchas veces el ADN, o sea, lo que queda del ADN. ¿Qué queremos decir con esto? Que Badaraco o otra persona o todos juntos, alguien sabía algo respecto de manipular un cadáver o tratar de hacerlo desaparecer. Alguien de ese grupo asesoró al presunto autor, si es que fue Badaraco, si fue otras de las personas detenidas, a llevarlo por el camino de tratar de ocultar por mayor tiempo posible el cadáver. De hecho lo consiguieron, y lo consiguieron por unos cuantos días. Vamos a comunicarnos con Bernardo Maniago, que está trabajando en vivo en la casa donde viven los papás de Araceli. Bernardo. Melina, Guille, muchas gracias. En un ratito va a salir el papá de Araceli, Ricardo, para hacer un anuncio que suponemos será el anuncio del horario del velatorio o del sepelio. Hace un momento acaba de llegar Ricardo de hacer un trámite con Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín para poder retirar el cuerpo. Recordemos que más temprano él y la madre de Araceli, Ricardo y Mónica, fueron hasta el Hospital Carrillo de Ciudadela, donde Ricardo hizo el reconocimiento finalmente del cuerpo. Luego llegó hasta la vivienda y comunicó a los periodistas que estamos en este lugar de que sí, que efectivamente es el cuerpo de Araceli, que fue encontrado en la casa de José León Suárez. De manera que en un ratito más va a venir, por lo menos brevemente, a hablar con nosotros. Mientras tanto, bueno, estamos viendo algunos de los familiares y amigos, muchos de los cuales ya se empiezan a retirar del lugar, porque, bueno, ya la familia ya regresó y hace un buen rato que se dio finalmente la noticia. El ambiente, el clima, imagínense ustedes, es directamente de una angustia pero muy fuerte, teniendo en cuenta además el estado en que apareció el cuerpo de Araceli y la angustia, la agonía que fue durante todos estos días, prácticamente un mes, la espera, los cuestionamientos a la investigación de la justicia, al accionar de la policía, las detenciones. Está todo muy fresco, todavía no se sabe exactamente cuáles son las responsabilidades y la familia recién se está... recién está comenzando a transitar este camino terrible después de haberse confirmado lamentablemente que se trata de Araceli durante el reconocimiento que hicieron hace un rato atrás. Pero en un ratito más vamos a hablar con el papá. Bueno, Berni, cuando vos lo dispongas, gracias. Ya volvemos en un rato con vos. Estamos frente a otra situación que ya hemos enfrentado, y lo digo con cierto dolor, de la desaparición de una joven, de la desesperada búsqueda de una familia, de algunas horas en el inicio que generan algunas dudas, de la aparición de algunos datos que pudieron ser investigados con un poco más de profundidad o no. Eso lo determinará después la justicia en un juicio oral, pero es lo que reclama parte de la familia, con un nombre, un apellido, una situación, un ADN, un camión, que pareció en su momento no alcanzar como para convertir a Badaraco en un sospechoso. Sin embargo, la investigación siguió apuntando en el mismo sentido, a través de las escuchas de algunos de los teléfonos que rodeaban al presunto autor, y allí hubo un segundo allanamiento, un segundo intento por encontrar en esa casa de José León Suárez a Araceli, y finalmente lo consiguieron con la ayuda de los perros. Efectivamente estaba allí. Lo que deberán determinar es si estaba en el momento del primer allanamiento y no lograron ubicarlo porque no fueron con perros, si es cierto que no fueron con perros, porque a veces la información es confusa, o en todo caso si fue llevado después y por eso los perros lograron localizar el cuerpo. Sobre el perfil del criminal, pudieron, en función de las fotos que ustedes sí pudieron tener acceso, nos inferir algo, el estado en el que aparece el cuerpo, la casa donde aparece el cuerpo. ¿Hay algo que de lo preliminar, de lo urgente, les hable ya del perfil del criminal? En realidad, por ejemplo, un perfil criminal, al menos lo que yo hago cuando hago colaboraciones,
analizar el modus operandi, lo que tiene que ver con la lesionología, qué cosas del método, digamos, necesario para la comisión del delito, en este caso un homicidio o un ataque sexual seguido de muerte, si es que es. Y luego, qué lesiones ha habido en el cuerpo, pero en este caso puntual, como vos contabas, un, digamos, descuartizamiento, pero incompleto. O sea, ¿con qué material se hizo? Porque los huesos, aunque te parezca mentira, los huesos tienen adentro, llevan impresas las marcas de, digamos, de la herramienta con la cual, ¿sí? Con la cual se fueron cortados o digamos, desmembrados. Entonces, el hueso nos va a decir qué tipo de cuchillo o qué tipo de arma, por ejemplo, fuese un hacha. Y se puede constatar con los cuchillos existentes en la casa de alguno de los sospechosos, si es que todavía no lo han tirado, ¿no? O sea, eso se estudia en criminalística, básicamente, o en medicina legal, y son las marcas, las impresiones por herramientas, se llama, es el nombre técnico. ¿Qué impresiones de herramientas tiene? Como por ejemplo, no sé, digamos, no es lo mismo romper un cráneo de un golpe con una barra de hierro que con un palo, ¿se entiende? De madera. Sí, entiendo. No deja las mismas impresiones ni es el mismo golpe. ¿Y eso nos podría hablar de un tipo de criminal con cierto perfil que ustedes, no sé, en esta instancia puedan analizar o evaluar o concluir algo al respecto? Claro. Y tendría que verse también el tiempo que estuvo con la víctima, si lo hizo y la enterró, no tuvo tiempo ni lugar físico para estar solo y poder hacerlo. A mí me da la impresión que no lo hizo solo, porque si no tendría más tranquilidad para, digamos, dedicarse un poco más, ¿no? Yo lo veo desde otra óptica que por ahí no lo ve la doctora o no lo ven ustedes, las personas, digamos, normales. Sí, o sea, sí. Mi labor es otra, distinta, es ponerme de algún modo en los zapatos de un criminal. Entonces, ver y evaluar por qué no la pudo retener más tiempo, por qué no, y eso generalmente te habla de que es una persona que no vive sola, o que no tiene un lugar, digamos, físico, como para llevar un cuerpo. Por ahí vive sola, pero vive en un lugar donde las casas son muy contiguas y los vecinos verían. ¿Se entiende? Sí, esto? claro, sí, por supuesto. Yo voy a referirme con relación al estado de desnudez del cuerpo. Esto no significa que haya habido un ataque sexual, de ninguna manera. Muchas veces los homicidas despojan a la víctima de la ropa para que queden menos indicios para poder ser identificada. Precisamente este hombre la tapa con cal, que ustedes no sé si alguna vez se quemaron con cal viva. La cal viva te quema, es espantosa, o sea que el objetivo era que el cuerpo se quemara. Y si no tenía ropas, era muy factible, es decir, una ropa no se deshace con la cal tan fácilmente. Entonces era muy fácil la identificación de la chica si se determinaba, hasta con los pantalones rojos, con lo que fuere. Entonces no lo llevo tanto a vincular con, con un intento sexual, ¿no? Vamos a ver quién es quién en esta historia. Nombres, apellidos, situaciones de los detenidos y de quienes, de alguna manera u otra, formaron parte de la desaparición primero y muerte después de Araceli Funes. Los detenidos son Jonathan Ábalos, de 29 años, Emanuel Ábalos, de 25, Marcos Antonio Ibarra, de 32, y Carlos Damián Casals, de 34. Hugo Martín Cabañas, de 46, y Marcelo Ezequiel Escobedo, de 37. Todos por encubrimiento. El prófugo y señalado como presunto autor, Darío Gastón Badaraco. Después se verá qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de ellos en esta historia. Badaraco hoy no está a derecho, está en calidad de prófugo, y Badaraco es señalado inicialmente por la investigación como el último que asegura haberla visto, por lo tanto, en el centro de la escena. En el marco de una desaparición donde la chica le deja un mensaje de voz, no es un mensaje de texto, que también es importante para tenerlo en cuenta como horario presunto de sus horas finales. Ella le manda un mensaje de voz a la madre, cuando habíamos publicado que era un mensaje de texto. El propio padre ratificó en este sillón que no es un mensaje de texto, sino que es un mensaje de voz, diciéndole: en 15 minutos estoy en casa, después de las 7 de la mañana. ¿Qué pasó después? ¿Estaba con Badaraco?
se ofreció a llevarla en el camión, subió al camión y allí pasó otra cosa y nunca llegó a la casa. ¿Qué pasó en esos presuntos 15 minutos? Bueno, eso será materia de investigación, pero ya sabemos el final. Y acordate también el relato que hace el papá en cuanto a cómo empieza esa noche, o la última noche de Araceli, la que se presume que fue la última que estuvo con vida. Primero en un asado, en una reunión con unos amigos. Esos amigos comentan o rápidamente declararon que Araceli recibe un mensaje en su celular, que se va de ese lugar, que se va a otro lado, y después aparece un mensaje alrededor de las 5 de la madrugada a una amiga de esas con las que primeramente había compartido el asado, y ella le dijo: estoy con un amigo en esta famosa plaza que después mencionamos. O sea que también es de suponer que efectivamente esa situación existió. Esa situación existió. Sí. ¿Quién era ese amigo? ¿Era Badaraco? ¿Era otro? ¿Estaba solo? ¿Fue una emboscada? La llevaron hasta, como decía Laura, con planificación hacia el corralón. En el corralón hubo un intento de abordaje sexual. La tentaron con drogas, porque el mismo papá dice que Araceli consumía Paco y que probablemente esa pudo haber sido la razón por la cual abruptamente ella dejó esa reunión. Son todas preguntas, claro, ¿no? Y no sería, digamos, el Paco es un terrible desinhibidor. Claro. ¿Se entiende? O sea, no hay noción de, al menos la víctima por ahí no está en una capacidad como para evaluar, discernir si es peligroso o no es peligrosa exactamente esa situación. Ahora, para saber si ella estuvo en el corralón hay una manera muy fácil: los perros. Si los perros lo llevaron desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada, sí, con llevar a los perros al corralón se determinaría si ella estuvo dentro del corralón. ¿Y con quién? Porque aparentemente no estuvo solo Badaraco, porque por algo los compañeros del corralón también están detenidos y acusados. Lógicamente, de yo quisiera complicidad. saber cuáles son los motivos por los cuales están acusados como partícipes del homicidio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la fiscal? Yo creo que ha actuado mal en ciertos aspectos, pero que por otros aspectos quizás preservó un poco para poder llegar al esclarecimiento del hecho. Fíjense que ya tenemos varias personas detenidas. Si bien han pasado muchos días desde el homicidio de esta chica, podría no haber ningún detenido, como es clásico en muchísimos crímenes, ¿no? Sí, y a veces lo que nosotros entendemos como sentido común, por ahí desde el aspecto jurídico no lo es. Claro. O sea, lo que para nosotros sería un motivo suficiente, para un juez no lo es, por más que un fiscal intente probarlo y no lo puede llegar a probar. O sea, es muy distinto, muy complejo el tema jurídico con digamos, lo que pensamos el resto. Los peritos, por eso no es vinculante. Perdón, está hablando la mamá en vivo. Al pie del cañón buscando a mi hija. Me tocó reconocer el cuerpo de mi hija. Perdone si me voy de boca. Ese hijo de puta me la quemó con carne viva, mi negra, me la desfiguró. No es mi nena, pero están los tatuajes de ella, su anito que yo le regalé. Tiene todo, mi nenita es ella, tiene los tatuajes de mamá y papá al costado, tiene terrible. Solamente quiero decirle que yo les agradezco a todos, pero ese hijo de mil puta tiene que pudrirse en la cárcel. Porque ese es hermano de un policía corrupto, hijo de puta, que no fue capaz ni siquiera de decirle al hermano. Anda a declarar que él la tenía en su propia casa, enterrada bajo el cemento. Nada más, chicos, se lo agradezco a todos ustedes. Gracias, que tengan fuerza. No, gracias a todos ustedes. Mucho, señora. Bueno, ahí está la palabra de Mónica, que es la mamá de Araceli. El compromiso era no hacer preguntas, que simplemente ella hiciera una declaración, nada más que el dolor de una madre en esta situación. Por lo que dijo, yo no sé si ustedes entendieron lo mismo, pero por lo que dijo hicieron el reconocimiento del cuerpo. Es probable que también ella lo haya hecho. Quedó esa impresión, no sé si a ustedes les pareció lo mismo. Bueno, como sea. Sí, parece que sí. Sí, parece que sí. El dolor de la mamá. Seguramente ahora en un ratito vamos a tener alguna noticia sobre el horario o el momento de entrega del cuerpo, y después si va a haber velatorio, se va a hacer directamente el sepelio, ¿no? Mientras tanto, la familia permanece acompañándolos en el lugar. Acabamos de presenciar un momento dramático.
a través del móvil donde está Bernardo Mañago, porque la mujer acaba de salir de reconocer el cuerpo de su hija de 22 años. A ver, una situación traumática e inolvidable, lamentablemente, para cualquier persona. Y confirmó, es mi negrita, dijo, es mi hija, tiene los tatuajes de mamá y papá, tiene el tatuaje de River, tiene los aritos que yo le regalé. Es decir, no tuvo ninguna duda la mamá de Araceli en confirmar que efectivamente se trata de su hija, más allá de que el cuerpo está desfigurado por la acción de la cal. No vamos a entrar en detalles, ya le explicamos qué es lo que hace la cal en un cuerpo, pero bueno, se conservaron los tatuajes, lo que permitió a la mamá ratificar que se trata de Araceli. Mira, el rojo 2 va atrás. Lo que hemos visto es muy triste. Hemos visto a una mamá muy compungida saliendo de reconocer a su hija. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a una madre, a un ser humano. Y yo creo que hay que tomar medidas, tiene que haber una política criminal y tiene que haber una política de prevención, porque estos casos se siguen sucediendo y vemos que las marchas de Ni Una Menos no sirven absolutamente para nada, que no se ha hecho nada con referencia a la temática y a la profundización del tema en serio, no solamente el populismo de una marcha. Acá hay mujeres y hombres y niños que padecen violencia, y es necesario que el Estado tome las riendas de esta situación. Y mientras tanto, como sabemos que el Estado tiene muchas cosas por delante, yo les aconsejo a todos que nos cuidemos nosotros, porque el Estado no puede estar cuidándonos de potenciales homicidas que no saben quiénes son. Entonces, preservarse, no salir de noche. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero estamos viviendo una situación muy compleja. Y lo único que tenemos para solucionar o para salvaguardar nuestra integridad física es cuidarnos nosotros, no ir por zonas peligrosas. Si las chicas quieren salir a bailar, que las pase a buscar algún familiar o algún hermano, pero algún ¿sabes amigo. Que vos fíjate, Lili, perdón, ¿no? Sí. Que esto ya es por experiencia de casos anteriores. Hay mamás que las cuidan muchísimo, que están al pie del cañón. De hecho, la culpa es de quien mata, o sea, claro, uno dice, ¿qué es primero, el violador o la minifalda? No, pero acá no estábamos discutiendo eso. Claro, no. Pero por otro lado, por lo que vos comentabas, yo te digo, a mí me parece que el Ni Una Menos, en cierto modo, ha cumplido digamos, cierto cometido, que es visibilizar lo que está pasando, y que muchas mujeres reconozcan que están siendo víctimas de sujetos o de personas que... Es que no es la función de una marcha ni de un... Pero es que el objetivo de la marcha no fue precisamente eso. Y vos fíjate algo concretamente con este caso. Araceli le manda un mensaje a su mamá, un mensaje de voz. O sea, fueron en 10 minutos. Ella evidentemente tenía la pretensión de volver a su casa. Pero es que nadie discute. Y algo en esa circunstancia, en ese camino, en ese recorrido, le ocurrió. No saben nada. Todavía no se sabe nada. ¿La fiscal se comunicaron con la fiscal? ¿Les dijo algo? Y ustedes saben el problema que hay con la fiscal, que lo dijo bien mi hermano, ¿vio? Que no es competente. Por eso digo, después de eso la fiscal se comunicó, ¿tuvieron algún contacto con la novedad? No les puedo decir nada, no puedo hablar nada porque, o sea, el que está al tanto de esto es mi hermano. ¿Puede confirmar lo del cuerpo? ¿Dónde lo van a velar? ¿A qué hora? En Billingham. Ahí mi hija les va a dar la dirección. ¿Dónde está su hija? Acá está. Jessica, dale la dirección. ¿Se acercó con los sujetos? Sí, ahora a las 7 de la tarde supuestamente nos van a entregar el cuerpo ya y para el asistencia psicológica, están contenidos por profesionales. Exactamente. ¿Se acercó gente del Ministerio de Seguridad de la No sabría decirle. Por el momento ninguna novedad tengo yo. ¿Alguna autoridad que se haya acercado acá para estar con ustedes? No le podría decir en este momento. ¿Una marcha para las 7 de la tarde? No, negativo, no hay ninguna marcha para las 7. ¿La familia no? No, hoy no, porque le vuelvo a reiterar, ahora a las 7 de la tarde ya nos van a dar el ok para ir a la sala velatoria. Exactamente. Va a estar en la sala velatoria. A ver, vamos a escuchar a la prima de Araceli. En la cochería Santa Lucía, calle Almeida, 3441. ¿A qué hora va a ser el velatorio? A partir de las 7:30 de la tarde, más o menos, hasta mañana a las 11 de la mañana. ¿Repetir la dirección, por favor?
Cochería Santa Lucía, Casa Central, Almeida 3441. Acá, esto es Billinghurst. Más o menos 5 cuadras de la comisaría. ¿A dónde van a llevar el cuerpo? Supongo que al cementerio de San Martín. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Jessica. Jessica Prima. Sí, Jessica Julia. ¿En qué cementerio va a ser enterrada? Ahí está el anuncio del momento que va a ser el velatorio esta tarde a partir de las 19:30, hasta mañana por la mañana, cuando va a finalizar el velatorio, va a ser sepultada en el cementerio de San Martín, así lo adelantaba la familia. Gracias, Berni. Se suma Paulo Cablan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Con los datos de siempre frescos y con toda la información. Sí, ahora mismo va a comenzar la declaración indagatoria de los acusados. Usted estaba escuchando con atención lo que contaban. Son 4, obviamente, los detenidos por el homicidio y 2 por encubrimiento agravado. Pero hay uno que es el que en principio tiene mayor nivel de sospecha sobre otros. Estoy hablando de los detenidos, no del prófugo, que es Carlos Casals, que es el dueño del corralón de materiales. Un hombre que integró alguna banda en su momento importante, conocida por las víctimas que estuvieron como secuestrados, se dedicaban al secuestro. Él era un integrante más, no era el jefe de la banda, ni mucho menos, era muy joven. Tuvo como secuestrado en su momento al padre ya fallecido de la actual primera dama de la Nación, que es el empresario Aguada, entre otros secuestros extorsivos, Patricia Nine, por ejemplo. Este hombre es uno de los sospechosos que tiene el caso, además de los hermanos Ábalos. En el caso del jefe del hermano policía de Ábalos, hay sospecha de que le pudo haber pasado información, que le pudo haber contado que lo estaba investigando. Por eso es que lo relevan del cargo y a los otros policías. Todavía no está claro si en definitiva participaron del encubrimiento o no. Pero es de no la misma comisaría a donde el papá se la denuncia por la desaparición de Araceli, ¿o no? Sí, pero no tiene imputación por el momento. Lo que hace claramente el ministerio es decir, o asuntos internos, vamos a sacarlo. Sí. Después, con el avance de la causa, vamos a ver si tuvieron algún tipo de vinculación o no. Eso no está para nada claro todavía. De hecho, no tiene ningún tipo de evidencia. Es muy raro lo que apareció esta madrugada cuando hacían la inspección de la vivienda. Esa vivienda, les cuento por si no se lo contaron o no lo pudo ver. La casa de la mamá de esta señora llamada Nélida Ferreira, 67 años, está delante. Hay un terreno y detrás del terreno hay una casa muy precaria, pero que la están reparando y tiene como una incipiente construcción. Ahí estaba el contrapiso donde apareció el cuerpo de Araceli. Dentro de esa casa, en el sector del baño, apareció ese trozo de papel con la leyenda "Ayuda Ara". Ara coincide la forma de escribir con el neceser, ¿se acuerdan? Que apareció hace un par de semanas, donde decía Ara la morocha, el portacosmético, Ara la morocha. Igual, pidió ayuda, estuvo algunas horas secuestrada, parece raro, parece muy raro, pero llama la atención porque hay algo que ahí no termina de encajar en esta historia. Si fue un ataque sexual, pero además si fue un ataque sexual entre varios hombres, todos consumidores de drogas duras, como puede ser el Paco, mantiene una persona secuestrada, una chica secuestrada durante varios días, suena raro. Acá la gente que sabe mucho, las especialistas nos van a aclarar un poco, pero suena como raro para ese tipo de explicación. O quizás ese papel está de antes, o quizás lo iban a plantar, o era algo para plantar, porque el neceser que apareció en un lugar donde habitualmente se fuma Paco, también es raro que haya aparecido y con un papel que diga Ara la morocha, cuando medio país estaba buscando a Araceli Fuller. Claro. Es raro, eso no termina todavía de cerrar a los investigadores, como que tienen el comienzo, lo tienen un poco más claro, no se fue cuando los que estaban en la placita dijeron que se había ido, se quedó por su propia voluntad, o obligada, o forzada, o raptada, es indistinto. Estuvo con ellos.
la mataron y luego enterraron el cuerpo. Ese tramo de la historia, esas primeras horas posteriores a la desaparición, es como que se ha aclarado. Lo que pasa es que faltan todavía muchos datos para que se pueda cerrar y contar una explicación coherente de lo que Claro, faltan horas, sin ninguna duda, para saber por qué, porque con el diario del lunes y desde afuera, claro que las cosas se presentan de determinada manera, pero seguramente debe haber razones por las cuales no se llevaron adelante algunas medidas y en todo caso por qué se frustraron otras. Lo que es cierto también, y lo decíamos al principio, es que por lo menos los primeros indicios indican que no se pudo hacer absolutamente nada porque la data de muerte ubica a Araceli en esa situación prácticamente el mismo día que desapareció o en las mismas horas en las que se la empezó a buscar. Habría que ver si tiene heridas de defensa y en todo caso si no las tiene, si tuvo amenaza de muerte, si es que se movía. Ese podría haber sido un modo de retenerla, ¿sí? O sea que se haya quedado, digamos, no por voluntad propia, pero obligada a quedarse, con una amenaza así. Por otro lado, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es cuando, a ver, se vació un portacosméticos que de la probable víctima, o sea, no sé, al momento se lo reconoció, ¿no? Como sí, en principio ese es otro no lo punto. Reconocen como... No reconocen el portacosmético. Creo que lo tenemos, Martín, si lo tenés. Como que la algunas imagen cosas podrían haber sido de esas, pero no el portacosmético. Pero de adentro sí. Claro, pero lo grave acá, que a mí me llamó la atención, y yo te juro que casi me viene, no sé, un aneurisma cuando lo vi. O sea, el perito con los guantes correctamente, pero colocando, digamos... los labiales, digamos, el contenido sobre la tierra y sobre el césped. Contaminando Entonces, todo. ahí vos lo que tengas de huellas dactilares, ¿entendés? Se modifica. Sí. Lo que tengas de células epiteliales no están más. Entonces, eso a mí me pareció algo, digamos, que no podía creer lo que estaba viendo. O sea, quiero pensar de que antes ya vieron eso, ya levantaron las muestras, ¿se entiende? Ya procesaron ese material y bueno, y luego lo pudieron poner ahí. Es la única explicación que yo tendría para ese procedimiento, ¿no? Claro, pero igualmente cuando se toman las huellas y se procesa, después se colocan en bolsas, en una bolsa presentadas, absolutamente cerradas, porque eso puede llegar a un segundo peritaje. Pero así ¿te que, pareció? A mí me impactó. Totalmente. Vos que estás acostumbrada, digo, a ver expedientes. Sí, no, totalmente ilógico y desprolijo, ¿no? Pero, a ver, uno también está acostumbrado a estas desprolijidades. Hemos visto muchísimos casos en los cuales está clarísimo que se han plantado ADN y que se han modificado determinadas circunstancias. Es decir, para nosotros no es normal esto. Es normal, quiero decir. Lamentablemente es normal. Claro, ahora, el consumo o el conocer si Araceli... Me tomo de los dichos del papá, ¿no? Que el papá dijo que Araceli consumía Paco. El Paco muchas veces es utilizado como un mecanismo para captar víctimas para otras motivaciones. En realidad el Paco es altera el juicio crítico, ¿sí? O sea, es una droga que te crea una dependencia, una gran dependencia. Entonces habría que ver si esto es así, con qué constancia, si no se podía controlar y eso le sirvió como enganche, como carnada a estos sujetos para poder captarla, como decís vos, ¿no? Esto, para mí, esto es una opinión personal, no admite ninguna planificación. Esto es un hecho que se desencadena en el marco de la desprotección total, en el final de una noche, donde andás a ver en qué estado estaban los o él o los agresores y que termina en este desastre. Y que lamentamos mucho por la familia de Araceli, que la buscó por cielo y tierra con mucho ahínco, ¿no? Ellos más que nadie lo intentaron. Lamentablemente la situación es relativamente sencilla de dilucidar. Sí, si hubiera sido planificado, no lo hubiera enterrado en el fondo de su casa. Pero no tiene ninguna planificación, es un hecho que se desencadena en el marco del descontrol. Porque si fuese una persona que no se dedica al ramo de la construcción y de pronto tenía cal en la casa, y bueno, yo pienso ahí de una estamos hablando de un chacal que está... Es una situación que se genera así, lamentablemente, por el maniobra, todo lo que es la maniobra de ocultamiento, es todo... Es muy rudimentaria. Claro, es muy propia del estilo de vida. Pero no así las declaraciones. Porque todos los que están presos hoy declararon el primer día. Y volvieron a declarar algunos en una segunda oportunidad, cuando vuelven a
a repasar y cuando aparece el ADN vuelven a declarar. Claro. Y fueron prolijos en la declaración. Fíjense que más allá de que podemos cuestionar que fue una rola fiscal, que se equivocó, que no lo quiso detener, pero evidentemente fue coherente su declaración testimonial para que no tomara ningún tipo de medida con ninguno hasta que se precipitaron los hechos. El papá se quejó de eso, y los detuvieran. Pero, a ver, yo también me quejaría, lo quiero preso, lo dejaron ir y está prófugo. Vamos a lo técnico, evidentemente fueron medianamente coherentes en la declaración a lo largo de estos 20 días, porque son siempre los mismos los que declararon, ¿eh? No es que fueron sorpresivos. No, porque no está escrito. No, pues declararon siempre como testigos, si no, no hubiesen declarado como testigos. Pero digo, por ahí les convenía que declarasen como testigos, sino pero sería en otra ilegal, condición. sería una ilegalidad si estarían a mí me llama mucho la atención porque, digamos, en lo que es evaluación de testimonios y declaración de testigos, uno cuando está en un evento tiene, digamos, una memoria de captación, de almacenamiento, de evocación del recuerdo y de reconocimiento como eso, como un recuerdo propio, vivido por uno, experimentado por uno. Ahora, si vos estás en un estado, digamos, con Paco encima, ¿qué fiabilidad tiene ese testimonio? O sea, ¿cuánto de eso es invento, cuánto de eso es ilusión, modificación o cuánto es verdad? ¿Se entiende esto? Pero lo para que eso, decir? sí, Claro. pero para eso está la habilidad del fiscal y de un cuerpo técnico que colabore con él para determinar hasta qué punto lo que están diciendo tiene cierta coherencia. Evidentemente en las primeras declaraciones de Barada fueron coherentes, claro, medianamente coherentes. Claro. Es muy probable, si no, se hubiesen quedado ahí en la investigación. Y la investigación fue para un lado, para otro, un lado, para otro, hasta que volvió a este punto. Y debe ser precisamente por eso, por la variabilidad o los recuerdos de por ahí, o sumado a lo que les conviene decir y lo que no. ¿Se entiende? Sí. Hay que ver si dijeron que ellos estaban bajo el efecto de Paco. No lo sé. Ahora nunca lo sabremos. Claro. Ahora nunca lo sabremos. Bueno, sí, por las declaraciones testimoniales de ellos. No alcanza con la testimonial para decir. No, eso lamentablemente el toxicológico ya no se podrá hacer. No, claro. Pero todo parece indicar que es en ese marco, digamos. Si es gente que está en una plaza a las 5 de la mañana. Sí, o está tomando Paco o está tomando cerveza. O está tomando alcohol, digamos que se da en un marco lamentable de final de noche en esta situación. Exactamente. Final de noche que nos ha traído también unos cuantos dolores de cabeza. Exactamente, por eso yo hablaba un poco de la necesidad de preservarse, que las jóvenes tienen que saber que en ciertos lugares no deben estar. Cuesta mucho hacerle entender cuando uno es padre a un hijo que ciertos lugares son peligrosos, pero en este momento que estamos viviendo no deberían en Argentina, serlo. No deberían serlo, pero en este momento que se está viviendo en la Argentina, donde hay 2 asesinatos por día de mujeres, bueno, es lógico tomar conciencia sobre este tema y decir, bueno, a tal hora trata de no estar sola, vení a casa. Y era una chica de 21 años, ya no es una criatura de 16 que puede razonar y puede entender lo que le está diciendo un padre. A mí me parece muy interesante lo que dice Paulo, porque le va a permitir después, en la instancia de juicio oral, saber cuáles fueron los pasos de la instrucción, porque la familia se está quejando de esa situación. Pero dice Paulo, los detenidos declararon el primer día. A ver, el primer día. Sí, primero y segundo. Ahí, cuando comienza la investigación. Ya algunos declaran. Y como se dice en la jerga, declaran bien. ¿Pero son los chicos con los que ella estuvo en el asado o son otros? Son los amigos de la plaza con los que ella también se juntaba. Es otro grupo, la familia dice, mira, no los conocemos. A esta gente no la conocemos. Pero sí sabemos que es un grupo de amistad de ella que permanentemente se juntaba. Por eso, cuando comienza la investigación, ¿con quién fue el asado? ¿A dónde fue? ¿Con quién estuvo en la plaza? ¿A dónde dijo que fue? Entonces, bueno, fueron ahí a buscar. empezaron a declarar. Claro. Y las declaraciones debieron haber sido medianamente coherentes para que la investigación no quedara en ello. No solamente por un tema de fiscal o no fiscal, sino que había también investigadores lo que pasa es que trabajando. Si vos interrogás, y ya vamos al móvil porque nos está llamando Nicolás Munafó, tenés una persona desaparecida, no tenés ninguna prueba de que haya sido agredida, es decir, no aparece ningún rastro de ella, ni un zapato, ni sangre, ni nada que te haga pensar que algo le pasó, y te topás con 5 personas que declaran, sí, estuvo con nosotros, estuvo hasta tal hora con nosotros, e incluso pasó tal y cual situación, no tenés mucho que endilgarle hasta que aparezca una prueba mucho más concreta. Exacto, hasta ese momento son testigos, pero nos llama Nicolás Munafó.
Gracias, Guillermo. Melina, Paulo, buenas tardes. Aquí en la casa de Darío Badaraco, en la calle Storni, al 4400, continúa trabajando la policía científica, en este caso haciendo más foco sobre el domicilio delante de la casa, ¿no? Es decir, el domicilio de la madre de Badaraco. Allí están ahora los integrantes de policía científica buscando rastros, buscando huellas y algo que pueda ayudar en la investigación. Recordemos que también esta mañana lo que se buscó fue la ropa de Araceli, algo que hasta el momento no ha aparecido. Recordemos que el cuerpo de Araceli apareció desnudo, sin su ropa, por eso también esta mañana el operativo se centró en eso y hasta el momento los resultados fueron negativos, más allá del papel que mencionaba Pablo más temprano, del papel higiénico, donde ella pedía ayuda y firmaba con ARA. Pero la ropa todavía no se ha encontrado en ese lugar, por eso continúan trabajando los distintos peritos en este lugar, algo que vienen haciendo desde ayer a las 6 de la tarde, cuando finalmente encontraron este cuerpo. Continuaron trabajando durante toda la noche y todavía continúan aquí, y algo, según nos dicen, que permanecerán aquí durante mucho tiempo más para hacer las distintas pericias. Un barrio que está convulsionado, aturdido por esto que está sucediendo y por el hallazgo entonces del cuerpo de Araceli en este lugar, a pocos metros de donde había sido, según la madre, la última vez que la habían visto a ella, en esta plazoleta 9 de julio, que queda a unos 40 metros de este domicilio de Badaraco, donde ayer precisamente los perros de Punta Alta comenzaron a olfatear y ver el lugar y salieron directamente dirigidos hasta ese domicilio, donde allí se clavó y luego entonces encontró el lugar donde Araceli permanecía allí su cuerpo. Esto decía Nicolás Munafó de este lugar que terminó siendo el sitio clave de la investigación, donde ya habían estado antes, como él contó, pero me parece que hay cosas sueltas, hay cabos sueltos que evidentemente van a formar parte de, casi diría, de otra investigación, dentro de la misma investigación, que es saber si en esas primeras horas se pudo saber un poco más. Antes de ir a este móvil le decía a Pablo, claro, si vos llamás a las personas que efectivamente crees que estuvieron con la persona desaparecida, ratifican que estuvieron con la persona desaparecida, coinciden con los horarios donde dicen que se fue. Es más, alguien describe una situación en un lugar puntual que se investiga y se halla rastros de ADN, pero no un ADN que pueda corresponder a una mancha de sangre, sino de un cabello, lo que ratifica parte de la historia. Hasta que no tengas algo más contundente, te alcanza para eso, para tenerlos ahí, que fue lo que pasó, tenerlos ahí hasta que se sintieron lo suficientemente acorralados, sobre todo Badaraco, como para desaparecer de la escena, Paulo. Sí, estamos recibiendo información, estaba leyendo algo, pero sí, claramente esta gente pasó varias veces por la comisaría y por la fiscalía y hizo un relato de lo que pasó hasta el momento de la desaparición. A ver, es muy probable que el primer tramo del relato que hace el prófugo Badaraco y los demás involucrados sea real, sea cierto, que llegó Araceli, que estuvo con ellos en la placita. El primer tramo no tiene necesidad de mentir. Si la chica fue para ahí o pasó por ahí, es gente que la conoce y que además ella pasaba habitualmente por ese lugar y se quedaba charlando con esta gente. Entonces, el primer tramo del relato no tiene necesidad de mentir. Lo que pasa es que llega un punto en el que ubican en el relato, se fue, siguió su camino para su casa, para aquel lado, quedan 15 cuadras. Ahí empieza la mentira. Ahora, ¿ustedes creen que esta denominada Casa del Horror, a donde se encuentra el cuerpo sin vida de Araceli, es una escena de descarte y no es la escena donde transcurre todo? Es decir, se presume que Araceli pudo haber estado en otro lugar. Si bien es una señora enferma, que tiene algunos problemas de salud, Nélida Ferreira debió haber escuchado algo, 67 años. Es la mamá de Badaraco. No hay ningún tipo, tiene bastantes problemas de salud, por lo que me contaron. Pero no hay ningún tipo de reproche para con la señora. Debe haber escuchado algo y no escuchó nada. También vive en el lugar Claudia Guzmán,
de 28 años, que es la que le abre la puerta a la policía. ¿Quién es? Claudia Guzmán es la mujer de Badaraco. ¿Y dónde está ahora ella? Estaba en ese lugar, ahora no sé si habrá ido a una casa de un familiar. No, pero digo, no desapareció con él. No. Está Es la que le abre la puerta a la policía. O no tuvieron necesidad de allanar. Golpearon la puerta, vamos a revisar acá. Sí, señor, pase. Y le abrió la puerta. Estaba la mamá, esta señora de 67 años, y esta mujer de 28, que es la esposa de Badaraco. Si ocurrió un hecho de estas características, como nos imaginamos que puede ser un ataque sexual entre varias personas, con un lazo, con una soga, ahorcamiento, alguien debió haber escuchado algo, le debió haber llamado la atención. Y no hay reproches contra esa gente, por lo que es muy probable que no haya pasado ahí. El camión lo que pasó no fue ahí. parece ser importante en esta historia. ¿El camión? El camión parece ser importante en esta historia. De hecho, geográficamente, fíjense que los hechos se dan en un marco relativamente cercano. Absolutamente todo. La casa de Araceli, la plaza, el corralón, el lugar donde hallan el cuerpo, todo es cerca. Cabildo al 5900 es la casa de la familia Fulvio. Storni 4477 es donde encuentran el cuerpo. La casa de Badaraco. No hay mucha distancia entre un lugar y otro. Y la plaza está ahí nomás. Y ahí el corralón. El corralón apenas a unos metros. En Ceballos al 7365. ¿Por qué siguieron trabajando? En un marco de 3 kilómetros a la redonda pasó todo. Y la plaza está a 70 metros de la casa de Storni. Claro. A mitad de camino entre el corralón y la casa de Storni, la casa de Badaraco, está la plazoleta donde estaban ellos. Un dato me parece importante. Es muy probable que lo que ocurrió no ocurrió en la casa de la mamá del sospechoso y de la mujer del sospechoso, estaban ahí. Bueno, el propio Badaraco dice que fueron al corralón, que estuvieron en el camión, ahí o no. Esa parte podría ser, tranquilamente real. Puede ser el camión en el corralón, pero después vos tenés un camión, alguien que se dedica a transportar materiales, que son bolsas grandes, y puede mover un cuerpo para cualquier lado en un camión. Mira, alguien que trabaja y que sabe llevar peso, llevar pero además no 100 kilos en la espalda. Es un corralón de materiales. Sí, por eso te digo, una bolsa de cemento. Una bolsa de cemento pesa 50 kilos, una bolsa de cal 25 kilos. Pero no por el peso solamente, sino... ¿Te llama la atención que un tipo que trabaja en un corralón, un camión de corralón, baje un bulto? Para nada. Una bolsa grande, para nada. No llama la atención. De un camión, para nada. No llamaría la atención que no haga nada. Y ahora no baje nada. Perfecto, claro. Sí. Ahí es el camuflaje. Y ahora una pregunta sobre todo esto que se va conociendo. ¿Es posible que Araceli pudo haber sido quemada con cal aún con vida? ¿Eso se va a poder establecer? Yo pienso que sí. Eso lo puede establecer la persona que está haciendo la autopsia. Sí, pero porque... yo opino que no, porque si hay un ahorcamiento con lazo, yo creo que ella o llegó desmayada, pero creo que ya estaba muerta. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, de todos modos, con la pericia sí se puede determinar, ¿no? Se va a determinar eso. Sí, y es importante saber, si ella respira, va a tener cal en las vías respiratorias. Inevitablemente. Sí, y eso evidentemente no ha sido encontrado, ¿no? Claro. Y la cuestión, y perdón por los detalles que tenemos que dar, son realmente escabrosos, es que todo es muy brutal. Este hallazgo de primero un miembro del cuerpo y después el resto del cuerpo, decían que las condiciones en las que aparecía ese miembro del cuerpo era distinto o pareció haber estado en un lugar distinto que el resto del cuerpo. ¿Escucharon algo de esto? No tiene cal. Eso que... aparentemente, como otro aspecto, como... Claro, porque estaba por ahí en otro ambiente, o sea, siempre forma parte hay que de la tener en cuenta del eso. asunto. Claro, o sea, hay que tener siempre o sea, en tiraron cuenta un el cuerpo, le tiraron cal arriba y tampoco es que se pusieron a hacer, entre comillas y perdón, como lo digo, un trabajo prolijo, digamos. A las apuradas le tiraron cal arriba, unas piedras, unas toscas y listo, y se acabó el asunto. Lo que sí tengo entendido es que algo desmembraron en el momento de sacar el cuerpo. Me parece que no hay mucho que analizar, y perdón, doctora, que la interrumpa. Acá estamos hablando de sujetos completamente desordenados, 1, 2 o 3 sujetos desordenados que en el marco de una noche descontrolada terminan haciendo una locura, que en realidad no es una locura, sino que terminan haciendo un hecho horroroso, y después descartan el cuerpo como se les ocurre, como les parece, más o menos en el mismo marco en el que se produce el hecho, del desorden, de drogas, de alcohol y de todo lo que conocemos. Y después sí, una vez que bajan de eso, cuando los llaman desde la Fiscalía, ya no están en esa situación y ordenan entre todos una declaración
más o menos prolija que les permitió llegar hasta acá. O sea, sobrevivir unos cuantos días en la causa, hasta que encontraron el cuerpo y se derrumbó todo. Esa es la prolijidad que a mí me llamaba la atención. Digamos, si consumís Paco y tan prolijo no va a ser lo que vas a decir, si es que es espontáneo lo que vas a decir. Al menos esa es mi opinión. Es desprolijo el hecho y marco lo que dijo Pablo porque es importante. Claro. Declaran bien. ¿Por qué declaran bien? Porque ya no están en la locura de esa noche. Y porque además alguien les da una manito, como empieza a probarse en la causa. Y bueno, además es llamativa la frialdad de este tal Badaraco, que declaró muy bien. Cuando digo declaró muy bien, no entró en contradicciones. Ayer a la mañana. Y después estuvo tranquilamente ayer unas vecinas, cuando difundíamos este caso, que el móvil de C5N con Nicolás Munafó estaba en el lugar, habla con unas chicas, unas vecinas, y dice, no, si Darío está acá, el gordo estaba acá. Hasta hace un rato estaba sonriente. Lo que pasa es que de luego se va al corralón, pero es una cuestión de una hora. Cuando dice, llegaron a tu casa, se manda a mudar. Pero el tipo con una frialdad realmente llamativa todo el tiempo. Todo el tiempo, eso sí llama la atención. Claro, por eso no desconfía, uno dice, bueno, insisto, con el diario del lunes y desde afuera, ¿por qué no lo detienen? La gente dice, la familia dice, todo el mundo, ¿por qué no lo detiene si lo tuvo hasta horas antes frente a sí? Porque hasta ese momento no había un cuerpo y lo que declaraba era sólido, digamos. Y además no se mostraba ni nervioso, ni se contradecía, sostenía lo mismo que dijo el primer día, no había razones, más allá de que sospeches, muchas veces vos sospechás y decís, seguro, algo tiene que ver, pero te falta el elemento que la ley te pide para poder tener una persona. Sí. No alcanza con que me parece que es. No, te falta el elemento para la declaración indagatoria y para detenerlo. No alcanza con tiene cara de ser. No, lógicamente que no. Claro. Ahora, ¿Badaraco tuvo un vínculo amoroso con ella? ¿Ellos fueron pareja? Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Porque el padre acá mencionaba a una expareja con la que ella todavía se seguía viendo. Sí, que ellos sospechaban que es el novio, exnovio, pero no es uno de los involucrados en la causa. Sí. Este hombre es alguien que es un círculo de amistad que tenía Araceli, que no era su habitual círculo de amistad. Claro, y que es por eso, probablemente, pienso ahora, que en ese mensaje que recibe la amiga, que comparte con ella la última de las cenas, ese asado, en el que todos refieren que ella recibe un mensaje de texto y dice, estoy con un amigo, o sea, no lo menciona, porque si no uno habría de suponer que alguien dice, estoy con Paulo, en la plaza. Estoy con un amigo, tendríamos que suponer que esa persona a la que ella llama amigo, el resto no lo quiere nombrar. O no lo quiere nombrar. O por ahí el resto del grupo no respalda lo que ella hacía con este grupo de personas, tal vez. Sí, de hecho, hoy el papá o el hermano, no recuerdo quién de los dos, dice, no los conocemos. Sabíamos que ella tenía una amistad, o tenía cierta amistad con ese grupo, pero no conocemos a ninguno de ellos. Nos llama Bernardo Mañago desde uno de nuestros móviles. Guille, muchas gracias. Estamos con Jessica, que es la prima de Araceli, con quien hablaba recién con nosotros. Gracias, Jessica, por atendernos en este momento. A ver, tu familia, está todo muy, lamentablemente muy reciente, pero ¿qué piensan ustedes que puede haber pasado? Ustedes la conocían mejor que nadie, a Araceli. No, la verdad que no sabemos qué puede haber pasado. Ya te digo, ella la conoce todo el mundo, es una chica muy dulce, alegre. Así que no sabemos lo que puede haber pasado en esto. Al principal sospechoso, ¿lo conocen? ¿Sabían quién era? No, yo en particular no lo conozco. No sé quién es, no lo conozco. Eso tendrían que preguntarle a los hermanos si lo conocen. Yo no lo conozco. Sí. ¿A las personas que estuvieron en la fiesta con Araceli hasta último momento, antes de que tomara contacto con esta persona? Algunos conozco de vista, pero no en profundidad. No. A ver, no sé si podemos hablar con el piso. Guille, Melina, los escucha Jessica. Gracias, Bernardo. Hola, Jessica, buenas tardes. Gracias por atendernos. Nuestras condolencias, nuestra contención en este momento dolorosísimo para toda la familia. Hace muy poco tiempo estuvo el papá de Araceli acá con nosotros, sentado. Trataba de hacer una recapitulación de las últimas horas de ella. Hay algo que queremos terminar por lo menos yo, de entender, sobre ese mensaje de voz que Araceli le manda a su mamá.
diciéndole, a ver, preparar el agua para el mate, que ya llego. ¿Vos crees que efectivamente ese mensaje ella lo mandó en presencia de alguien? ¿Lo mandó porque efectivamente estaba por volver a su casa y algo le terminó ocurriendo en el camino? ¿Cuál es tu sensación? No sabría decirte, porque mi tía dice que ella en el audio se la escuchaba bien, así que no te podría decir si estaba en presencia de alguien. ¿Se la escuchaba tranquila, como siempre? Sí, se la escuchaba bien, dijo la mamá. ¿Y está segurísima que era su hija? Sin lugar a dudas. ¿Cómo? ¿Está segurísima que esa persona que mandó el mensaje era Araceli? Sí, la mamá dice que sí. A Badaraco vos, como le explicabas recién a Bernardo, como familiar nunca lo habías visto antes. No. Y ahí esperaba esto. Desde ya. ¿Y al resto del grupo de personas detenidas, alguna vez los viste, los escuchaste? Araceli, no, yo a los detenidos no conozco a ninguno. ¿Tenías un contacto fluido con tu prima? ¿Eran unidas? ¿Se confiaban cosas? Vivimos a muy pocas cuadras, así que sí, tenemos contacto. Evidentemente, en muchos de los aspectos para ustedes, las derivaciones de la investigación son sorpresivas. Sí. Gracias, Jessica, por habernos atendido. No, gracias a usted. Que tengas buenas tardes. Bernardo, evidentemente la familia no sale de la conmoción, esto no es sencillo de llevar adelante. Están en las horas donde recién están reconociendo el cuerpo, un cuerpo que por razones obvias está destrozado, después de agotadores días de búsqueda donde no durmieron, donde recorrieron todos los medios, donde hicieron marchas, donde se reunieron con Dios y María Santísima, y lamentablemente no es el final que esperaban. Pero en algunos aspectos, claramente, más allá de que conocían muy bien a su hija, hay cuestiones que desconocían o que por lo menos les ha generado una enorme sorpresa, como el vínculo con algunas personas que sabían que estaban ahí en el radar, pero a quienes no le conocían ni el nombre ni las caras, ¿no? Claro, no tenían ellos, a Badaraco no lo conocen, no tenían noticia de que fuera una persona que tenía relación con Araceli, ¿no? No tienen referencia a esta persona y conocen muy superficialmente a los otros, a los que estuvieron en la fiesta, hasta esa hora, hasta última hora de la madrugada, cuando Araceli se fue de ese lugar. O sea que el contacto con ese círculo de gente, por lo menos de parte de la familia o los amigos de la familia, es bastante limitado. De acuerdo a lo que están manifestando, seguramente habrá algunos vínculos que se van a ir aclarando, ¿no? Sobre todo de parte de los padres, de Ricardo y de Mónica, a medida de que vayan pasando las horas y la investigación vaya aclarándose un poco también, ¿no? Porque no sabemos todavía cuál es la relación exactamente con los acontecimientos de las personas que están detenidas por su vínculo con Badaraco, más allá de alguna aproximación, ¿no? Pero todo eso todavía es muy pronto para conocerlo, ¿no? Enseguida vamos a recordar, Guille, vamos a recordar que en principio el sepelio va a ser a las 19:30, acá en una sala velatoria de Billinghurst. Enseguida nos vuelve a llamar Bernardo Maniago con más testimonios. Y repasamos ahora lo que se sabe hasta el momento respecto de los antecedentes de Badaraco. Lo tenemos resumido en estas placas. En el 2012 fue detenido o se le imputa una causa por tentativa de robo en San Martín. Un año más tarde, una causa por encubrimiento en la misma localidad, en San Martín. Y en el 2014 tuvo que enfrentar una causa por robo, también en San Martín. Esos son los antecedentes de Badaraco. Ahora vamos a repasar las pruebas que pesan en su contra. El cadáver apareció en la casa que comparte con su mujer e hijos, pero la casa concretamente está a nombre de Nélida, la mamá de Badaraco. Trabaja en un corralón de materiales, esto se los venimos contando desde temprano, a donde encontraron un supuesto mensaje de auxilio que presuntamente, y esto se va a poder corroborar, la propia Araceli escribe: ayuda Ara. Fue indagado
confesó que tuvo relaciones sexuales con Araceli el día de la desaparición. Más pero que confesión, porque en realidad él dijo es verdad, que... es verdad, porque aparte era que había... son dichos de él, ¿no? Es cierto, tenés Él razón. dijo Buena que... corrección. Y le dan crédito porque encuentran un pelo con el ADN, o sea, le dan crédito. Pero él dice que estuvo en el camión por eso. Es la versión que él deja, ¿no? Que efectivamente esa noche la vio, que tuvieron relaciones sexuales adentro del camión y que después ella, de concretar esa situación, se va y que le pierde el rastro. Concretamente, para decirlo de una manera más precisa y está bien aclararlo. Fíjate que Y aquí después nos se fugó. escribe Juan Lorenzo, que siempre está atento a nuestro programa, Ajá. y es un hombre que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en neuropsiquiátricos a lo largo de toda su vida. Y dice que el psicópata manipula, miente, engaña hasta la misma justicia. De hecho, por eso declaró tan fríamente, según los dichos de Pablo Cablan. Pero en su fuero íntimo quiere que lo detengan. Por eso deja pistas, aparentemente ingenuas. Además, el psicópata requiere de su público para que admiren su inteligencia. Son los que se llaman acompañantes fóbicos. Cree que este sujeto puede estar dentro de ellos, ¿no? Por eso algunas de las presuntas, entre comillas, desprolijidades. Por un lado, muy prolijo para declarar y por otro lado, muy desprolijo en su forma de actuar como criminal. De todas maneras, estamos hablando de una barbaridad. De punta Una atrocidad. a punta, sí. Una atrocidad, una nena de una nena, sí, es una nena, 22 años. Su papá decía también que, cuando vino acá contó que Araceli tenía un trabajo y que en el último tiempo ella había voluntariamente dejado ese lugar, era administrativa en una agencia de modelos. Le preguntamos en su momento también por qué creía el padre que había dejado el trabajo, dijo que había sido una decisión personal de ella. Probablemente en este contexto donde ella evidentemente tenía más tiempo libre o estaba dedicada a otras cosas, tal vez estableció contacto con estas personas a quien su círculo íntimo no lo conoce. Nadie sabe quién es Badaraco ni todas las personas que fueron detenidas. Algunos de ellos, repetimos, hay una pareja de hermanos que tienen un hermano a su vez policía que trabaja en la misma seccional a donde el padre fue a hacer la denuncia por la desaparición de Araceli. Entonces, preventivamente a ese policía lo separaron de su cargo hasta investigar si efectivamente entorpeció o no entorpeció la búsqueda y si además le suministró a esta pareja de hermanos información para que ellos, pudiesen hacer lo que quisieran. Son cosas o elementos que estamos conociendo y aportando, pero no necesariamente podemos decir concluyentemente que ese policía hizo algo en contra de la aparición de Araceli. Lo que sí también hay que decir es que los datos preliminares de la autopsia dijeron que la data de muerte eran de entre 27 a 30 días. 30 días no puede ser porque el último contacto, la última vez que la ven Araceli es el 2 de abril. Incluso es la misma mamá la que recibe ese mensaje de audio. Recién escuchaban a Jessica, que es la prima, diciendo sí, la mamá dice que era Araceli y que se la notaba normal, tranquila, no parecía que le estuviese pasando nada. Y entonces uno puede suponer que la chica desaparece ese 2 de abril y ese mismo 2 de abril es asesinada. Aparentemente no pasó días privadas de su libertad, tal vez horas. Y entonces en ese contexto, ese papel con ese pedido de ayuda, no lo sabemos. A ver, nadie duda de que se trata de un ataque y de algo que ella no estuvo de acuerdo. ¿Por qué ella manda un mensaje de voz? Ajá. Y en el mensaje de voz ella le quería dice a la volver. madre, no solamente quería, estaba volviendo, le dicen 15 minutos estoy ahí. Es decir, en esos 15 minutos... Algo pasó. No, alguien no la dejó cumplir con su cometido, que era ir a tomar mates con su mamá, que es lo que dice en el mensaje. Ahora yo me pregunto, en una hipotética escena, subí al camión que te alcanzo, estamos a 15 minutos, en 10 minutos estás ahí. Yo aviso. Listo, aviso, estoy yendo. Bueno, a lo mejor se trató del viaje final. El camión juega fuerte en esta historia. Es bueno lo que decís. Y el camión juega fuerte en esta historia. Aparte, por algún motivo es el propio Badaraco quien incorpora el elemento arriba del camión, claro. Evidentemente, porque también sabe que ahí iban a encontrar, y que de hecho se encontró, material genético indubitable que efectivamente pertenecía a Araceli. Pero también digo, ¿efectivamente estaba volviendo o ella creyó que iba a volver? No, ella creyó que iba a volver. Que iba a Por volver. eso te digo que probablemente ya estaba arriba del camión. Es bueno lo que vos planteás, ¿sí? Es posible. No es que dice, en un rato voy. Le dice, dijo, estoy yendo, sí. Es ahora que estoy yendo. Arranco ahora para allá. Ahí se produce el quiebre.
Sí, ahí se produce el quiebre. Calenta agua para el en mate esta que historia. llegando, Ahí sí. se produce el quiebre en esta historia. Cierto. E insisto también, perdón, Lili, que te interrumpí ahora completa. Insisto también que por algo a ese grupo de amigos con los que ella estuvo compartiendo antes este asado no les dice con quién está. Porque si no, uno lo comenta, pero no por el motivo de, che, te aviso que voy a estar con tal y tal, sino porque si existe cierta frecuencia, cierta confianza, si es alguien a quien el resto conoce, uno dice, estoy con Liliana, estoy con Guillermo, estoy en la esquina con fulano o mengano. Claro. Ella dice un amigo. Y nadie pudo saber, y es lo que me produce angustia sobre todo, de ponerme en el lugar de esos padres. ¿Con quién estuvo? ¿Qué le pasó? Ella fue engañada. ¿Por qué, qué es lo que pasó antes que Araceli fuera asesinada? Eso me produce muchísima angustia, ¿no? La angustia del desconcierto de no saber qué ocurrió. Si ella efectivamente hizo un pedido de ayuda, ¿a quién se lo hizo? Bueno, yo no sé si ese papel que dice auxilio o pedido de ayuda fue escrito por ella. Habrá que determinar. Porque haciéndome eco de las palabras de Pablo, puede haber sido para después tirarlo en cualquier otro lugar y desviar la atención, tirarlo en Entre Ríos y que alguien lo encuentre y diga, bueno, está en Entre Ríos y desviar la atención. Pero uno a veces tiene amigos que están, es decir, uno, yo ahora me incluyo, pero hay gente que tiene amigos marginales, no marginales porque vivan en la marginalidad, sino porque están marginales de su grupo, de su familia, de sus amigos normales, y es probable que ella, en este caso, haya sido amigo circunstancial, a lo mejor haberlo visto en algunas otras oportunidades, y ya que compartían el hecho de tomar Paco, a veces esas amistades son muy fuertes y guardan un secreto muy especial entre ellos. Claro, o a veces ¿no? eso es una carnada. Lógicamente, tengamos en cuenta de que él no es un nene de pecho, es un delincuente, con lo cual él puede tranquilamente haber atraído a Araceli con el Paco en 1, 2 o 3 oportunidades para después llegar a alguna situación. No sé si ha habido intento de abuso, eso será determinado con posterioridad. O efectivamente la versión que deja correr Badaraco, que hubo una relación consentida dentro del camión. Claro. Y el consentido también, los muertos lamentablemente en este sentido no están para poder decir nada al respecto. Y además creo que el cuerpo no va a dar dadas las condiciones en que se encuentra, no va a dar signos de si ha habido violencia o resistencia, ¿no? Nos llama una vez más Bernardo Mañago desde el móvil. Guille, muchas gracias. Vamos a hablar con Beto, que es el hermano del papá, es el tío de Araceli. Beto, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar. Ustedes lo ubicaban a Badaraco, que aparentemente estuvo en las marchas, fue uno de las personas citadas a declarar. ¿Sospecharon de él en algún momento? En real no le podría decir con certeza, porque lo que manejaron todo eso fueron mis sobrinos. Lo que sé que, bueno, que lo tiene acerca de todo lo que pasó. Digo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué fue lo que pasó? Y acá tenemos una cosa muy clara, que la justicia no actuó como tenía que actuar. ¿A usted le parece que después de una semana que se les pide el allanamiento, se le tocó la fiscal recién a empezar a hacer los allanamientos que tendría que haber hecho en un principio cuando la chica desapareció? No, la comisaría Bilingüe, ¿qué hizo? Quiero esa explicación, a ver que me lo digan de arriba. No hay una explicación justa, correcta. Yo, como le dije a los otros medios, si hubiera sido uno hijo de ellos, de los fiscales, ¿ustedes le parece que hubiera llegado esto o no? Al otro día aparece, pero acá no hubo. ¿Cómo recién al último van a mover los perros? Que con certeza ellos tenían, en el primer momento tenían que haber puesto los perros, todo. No a todo, o sea, acá la que es incompetente me parece es la fiscal, no hizo las cosas como correspondía. Ahora quieren, una chanchada la quieren tapar con otra, ¿me entiende? Acá es una situación muy difícil lo que está pasando. Chicos, los escucha Beto. Muchas gracias, Beto, gracias por atendernos en este momento tan doloroso para la familia. Sinceramente, como mujer, lamento profundamente la pérdida de Araceli. ¿La buscaron bien? ¿Qué piensa usted? Creo que si no hubo insistencia, que los que más trabajaron fueron la DDI, con el comentario que me dijo mi hermano, pero desde arriba, ¿cómo se movió? Dígame usted, la fiscal, ¿qué hizo? Llegó tarde a todo. Es como que decirle, ¿qué puedo decir?
no hubo empeño total, empeño que ustedes sabrán que son gente que la tienen más clara que yo. Esta gente no puso empeño total. Claro, se vuelve un poco burocrático y a veces se olvidan que están buscando una persona. Nosotros estuvimos aquí con el papá de Araceli, hemos hablado en el móvil con su sobrino y obviamente la familia tiene un grado de preocupación que no muchas veces encuentra el mismo grado de compromiso en aquellos que tienen que buscar por las razones que usted recién esgrimía, porque claramente no están los sentimientos involucrados y solamente se trata, entre comillas digo, solamente se trata de un trabajo, aunque el compromiso debería ser mayor. Pero la verdad es que todo será materia de investigación, incluso la instrucción de esta causa, pero me interesa saber cómo está ahora su familia en este marco que entiendo es demoledor. Y destruido porque estábamos con la esperanza de encontrarla con vida, mi sobrina, no es con la esperanza de, ustedes se imaginan el estado que estaba, que no sé, ¿es un ser humano el que hizo eso? Creo que no. O sea, ahora, bueno, están destruidos, por eso no salieron a hablar mi hermano y eso, ya en cualquier momento le van a dar que se calme un poquito la mejor información, que yo no se las puedo dar, ¿me entiende? ¿Cómo se la notaba Araceli en el último tiempo? Su papá nos contaba que Araceli había voluntariamente dejado el trabajo, que quería más tiempo para ella. Yo no sé si esto ustedes se lo adjudican a que tal vez con más tiempo libre estableció contacto con personas que después inexorablemente la llevaron a esto. No sé si ustedes lo relacionan con esto o no, es lo que le pregunto. No le podía dar una información tan profunda porque yo realmente no vivo acá. O sea, yo soy el tío, los visitaba y de ahí el más no le puedo dar con certeza esa información. Eso se la tiene que dar mi hermano o mi cuñada o el hermano, Marcelo, que ellos sí convivían y estaban. O sea que lamentablemente no le puedo dar esa firmeza de lo que usted me está preguntando. Claro. Y señor, usted la última vez que la vio a Araceli, ¿hace cuánto tiempo fue? Yo estaba distanciado, yo vivo pues estuve distanciado, o sea, no venía todos los días, o sea, largo estrecho, ¿vio? Sí. Pero imagínese una chica con toda una vida por delante, con salud, no era que era una chica enferma, nada, con ganas de seguir viviendo. Que un degenerado, un delincuente de esto le saque la vida por nada. Usted como mamá o como si fuera familia suya, ¿qué haría con un tipo de esta clase? A donde yo quisiera ver hasta dónde llega la justicia, ¿me entiende? Totalmente. La justicia, yo le diría a la fiscal, si fuera la hija de él, ¿qué hubiera hecho? Destruyó toda una familia, ¿a usted le parece? Y una mujer que está sentada en la oficina cobrando un sueldo, nada más. Hace un papel y hace otro papel y le da lo mismo. Porque lamentablemente en este gobierno vivimos dependientes de esta gente que no hace nada, de los jueces y todo eso. ¿Me entiende? La verdad que no hay leyes que correspondan como corresponde actuar esta gente. ¿Por qué no cuando uno va a una comisaría le toman una denuncia? No, venga 48 horas, venga más tarde. No, me parece que no es así las cosas. ¿Pero qué? Yo soy un ciudadano como cualquiera, lo único que puedo decir es esto. Las opiniones las tienen ellos manejan, ellos cobran un buen sueldo. Entonces, no somos nada en este mundo para esa gente. La sensación que le queda entonces es de una lentitud que por momentos se exasperó. Exactamente, escúcheme, ¿cómo ahora, qué nos devuelve nuestra sobrina? A los padres, ¿qué le devuelve la hija? Esta gente que hace mal sus tareas laborales, ¿sabe por qué está esta gente sentada ahí? Porque quiere llegar a fin de mes y cobrar el sueldo, y cobran un buen sueldo. Y si usted le toca a un familiar de ellos, sabe cómo enseguida hubieran estado en la calle, hubieran actuado. Acá lo que pasa es que lamentablemente es un país que la corrupción no se termina nunca. ¿Me entiende? Hay gente buena y mala, vamos a hacer, adentro hay gente buena y mala. Pero creo que acá hay una corrupción muy grande que no se va a acabar nunca. Gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por estar y por difundir todo, que si no era por ustedes, esto hubiera llegado para largo. Gracias, muchas gracias. Bernardo, ¿cuál es la situación ahora allí? Bueno, estamos aguardando que en un rato más, a partir de las 19:30 o 20, finalmente se habilite la entrega del cuerpo para que comience el velatorio. Mientras tanto, es de esperar que la familia y los amigos permanezcan acá acompañando a los padres de Araceli.